Bueno, buenas tardes. Gracias por acercarse al local de la Federación acá en La Boca. Vamos a ver el primero de los 3 encuentros que preparamos en la Sociedad de Capital respecto a la organización obrera. En la primera tenemos al compa Jacinto que va a hablar un poquito de la historia de la organización obrera hasta 1930. Y después los esperamos con 2 charlas más que van a ser el sábado que viene y el siguiente. Bueno, primero muchas gracias a todos por venir. La idea de esta charla es trabajar un poco sobre los orígenes del movimiento obrero, tanto en el plano internacional como nacional. El eje no es hacer un relevamiento exhaustivo de sucesos, ni mucho menos tomar biografías, así que no me pregunten sobre eso luego, sino más bien tratar de trazar algunos lineamientos generales sobre las perspectivas que se han dado las organizaciones obreras a través del tiempo, ¿no? Tratando de delimitar lineamientos ideológicos, estratégicos, planteos que se han ido transformando a lo largo del tiempo. Por supuesto, lo primero sería hablar del plano internacional para luego ver cómo se traslada, ¿no?, las modificaciones al movimiento obrero en el plano nacional. Bien, entonces para hablar del plano internacional lo dividí en 5 grandes ejes. Por supuesto, dentro de los mismos pasan un montón de cosas. Voy a tratar de ser bastante esquemático para facilitar un poco la explicación, ¿no? Lo primero sería ver de cómo surgen las organizaciones obreras tanto en Inglaterra como en Francia a principios del siglo XIX, cómo evoluciona en las décadas siguientes, que son bastante conflictivas, ver el proyecto, ¿no?, y cómo se plasma esto luego en la Primera Internacional, y los últimos 2 ejes ya hablar de un crecimiento exponencial que hay del movimiento obrero tanto en cantidad de organización como en su expansión mundial. Ahí, por supuesto, ya nos toca hablar de Argentina, ¿no? Y finalmente, bueno, las primeras décadas del siglo XX. La charla termina ahí, en 1930, tanto a nivel local como internacional. Internacional porque es la crisis internacional en 1929, que hay un trastocamiento a nivel internacional. Y acá en Argentina porque es el primer golpe de Estado, ¿sí? Así que después voy a señalar un poco por qué podemos considerar que ahí hay un quiebre. Mientras voy hablando, si hay algo que digo y que no se entendió, que no lo dije de forma clara, etcétera, por favor, anímense a hablar, así también me cortan un poco el monólogo, ¿sí? A ver, para empezar, lo que tenemos es que el movimiento obrero surge con una concentración en las ciudades, producto de la movilización de población rural a las ciudades que están demandando obreros para la fábrica. Si bien conviven por mucho tiempo con el trabajo artesanal, e incluso cuando surge la primera revolución industrial en Inglaterra, todavía la mayoría de los trabajadores son trabajadores artesanales, lo que tenemos es la creación de una experiencia común por la explotación laboral, por un clima sumamente represivo, por un clima donde los barrios obreros crecen. Entonces se empieza a ver a los trabajadores como un sector social determinado, con características propias y peligrosos, ¿no? Peligrosos por la potencialidad que esa masividad de gente podía representar. Entonces acá tenemos 3 experiencias que se dan en Inglaterra, podríamos decir, de forma cronológica, ¿no? Lo primero es unas protestas que se dan en contra de las máquinas que están marcando el nuevo ritmo de producción, que le están marcando a los trabajadores que ahora tienen que trabajar de forma más acelerada, que ya no son los dueños de sus productos, ¿no?, que les marca el tiempo y que los lastima.
son las máquinas las que hacen que los obreros terminen mutilados y muchos niños muertos por la misma. Entonces hay una reacción un poco instintiva de que la máquina termina siendo el problema que me está haciendo vivir mal. Entonces se surge un movimiento ahí en fines de la década del 20 que se dedica a destruir máquinas, ¿no? Que se llama ludismo. Por supuesto, por lo que hacen, son duramente reprimidos y es un movimiento que no dura mucho, ¿no? Porque a lo que se dedica es justamente a destruir las máquinas de la fábrica. Pero en realidad lo que hay ahí es el germen de la crítica a, bueno, quién se está beneficiando de este sistema industrial, ¿no? Porque la máquina está claro que no tiene la culpa, sino más bien el dueño de las máquinas que las utiliza para sacar mayor producción utilizando a los obreros junto con las máquinas, ¿no? Entonces, de estas críticas, de esta organización un tanto espontánea, terminan apareciendo las primeras organizaciones obreras que hoy reconocemos como sindicatos, pero que en Inglaterra le llamaron trade unions, ¿no? Son asociaciones obreras, son un germen, ¿no? Son las primeras experiencias, entonces todavía sus definiciones de qué es, cómo tienen que llevar adelante sus luchas está bastante en discusión. Hay un planteo bastante formal, ¿no? De tratar de que las autoridades políticas sean las que tomen cartas en los asuntos. Esto va a derivar justamente en el movimiento del cartismo, ¿no? Acá por ahí la imagen no se ve bien, pero dice Parlamento y Charter, que es la carta, ¿no? Que queremos meter una carta de reclamos para que el Parlamento lo apruebe. Si el Parlamento aprueba que podemos trabajar menos horas, de que podemos cobrar mejor salario, que se prohíban los castigos físicos, que se regule el trabajo de mujeres, de niños, etc., es un logro. Entonces, claro, acá tenemos una pretensión de parte de estos obreros, que podríamos decir legalista, reformista, pero que por supuesto va acompañado de luchas de acción directa, ¿no? Entonces acá se combinan todavía estas dos corrientes, viven en los trade unions, ¿no? Y efectivamente le dan un poco el tono distintivo que van a tener a lo largo de toda su historia, que es la defensa de los intereses obreros, pero bajo ciertas perspectivas de no querer transformar el sistema en sí, sino mejorarlo para su propio beneficio. En Francia, si bien el sindicalismo tiene un desarrollo posterior, porque también la revolución industrial tiene un desarrollo posterior, son más adelantados en los planteos socialistas, es decir, en aquellos planteos que efectivamente están buscando superar la sociedad en la que viven. Claro, el lema del socialismo utópico tiene mala fama, esto utópico es algo soñador, es algo irrealizable, fue muy criticado por las corrientes que vinieron después, pero sin socialismo utópico no vendría el socialismo que vamos a hablar posteriormente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues efectivamente hay planteos que sí nos van a parecer un poco descabellados, como tratar de buscar una armonía entre los patrones y los obreros, de que puedan ponerse de acuerdo en regimentar una producción industrial que les sirva a todos. De hecho, aparece Saint-Simon, que plantea que la política debería dejar de existir y que los que tendrían que gobernar son los industriales, porque tienen que ser los que organicen la producción. Si se organiza la producción y a todos le alcanza, todos tienen empleo, se reparte la riqueza, por ende no habría grandes problemas, ¿no? Entonces, por supuesto, esto va a ser criticado porque es una posición policlasista, ¿no? Todavía no ven, no alientan la lucha de clase, no alientan los métodos de lucha que van a tener posteriormente el socialismo. Otros socialistas utópicos plantean el crear colonias y directamente irse de esta sociedad y dar el ejemplo a través de instaurar una vida social distinta, bajo otras normas, donde la producción sea común. Y de hecho lo intentan varios, ¿no? Pero no les va muy bien, ¿no? Después otras alternativas organizativas que se dan
En paralelo es la creación de mutuales y de cooperativas, ¿no? Cooperativas de consumo, cooperativas también de producción, el crear un aporte a través de ciertos oficios y crear entonces una ayuda mutua, ¿no? Las mutuales, digo, hasta el día de hoy existen, ¿no? Efectivamente, esto de colaborar un poco todos para que entonces el que no puede trabajar, el que se enferma, el que tiene un accidente, tenga cierta cobertura. Porque lo que tenemos que pensar es que estamos en una situación social donde no hay ningún tipo de respaldo, lo que hoy tenemos muy instalado como derechos del trabajo, como ciertas luchas ya que han conseguido ciertos derechos, todo eso no existe. Y es más, me podrían decir, bueno, no existió nunca. No, porque lo que pasaba antes en la economía tradicional, en la economía agrícola, es que cada individuo tenía un respaldo, que era su comunidad. Entonces, si se enfermaba y no podía ir a trabajar al campo durante un tiempo, la familia o la comunidad lo cubría. En la ciudad, uno está solo. No tiene ninguna manera de protección. Entonces, esto es lo que justamente están buscando saldar, ese problema, las mutuales. Hay organizaciones previas que ya vienen de la Edad Media, que son los gremios. Los gremios efectivamente se organizan, no hay que confundirlo con los sindicatos, que hoy en día a veces lo usamos como sinónimos, ¿no? Pero acá tiene otro significado. Son organizaciones que son por una rama de producción, ¿no? Los que se dedican a trabajar con la madera, o los que construyen zapatos, etc. Pero es una organización policlasista, es decir, que está el dueño del taller, está el gerente, está el maestro, que es el que sabe el oficio y por ende lo transmite, y están los que lo están aprendiendo. Entonces es una organización muy jerárquica donde se decide quién puede aprender o pasar de escalafón. Entonces es un lugar que apaña y protege a los de esa actividad, pero no está todavía la visión clasista de luchar contra el dueño del taller. Esto empieza a cambiar justamente en estos años, ¿no? De 1820 al 40, con la creación de los sindicatos, donde los sindicatos efectivamente dicen, nos tenemos que organizar solamente los trabajadores, ¿no? Y dejar de lado a los patrones, a los dueños de los talleres. ¿Bien? Entonces, de este primer momento, ¿no? Tenemos pensemos que de la Revolución Francesa se proclama la libertad individual, se proclama los derechos al voto, se proclama que ya no hay privilegio, es decir, que no tiene que haber más aristocracia. Pero la Revolución Francesa ganó, pero se volvió atrás. Las monarquías se volvieron a reinstalar. En este momento, 1820, que les contaba antes, en Francia hay una monarquía. Entonces, no se está viendo bien esto, pero bueno. La burguesía todavía es una clase social revolucionaria. La burguesía todavía no está en el poder político. Entonces, la lucha de la burguesía, o más bien, vamos a decir, el bando republicano, que pueden ser burgueses, pueden ser aristócratas idealizados, ¿no? Y muchos obreros están peleando por la república. Es la instauración de derechos. Entonces dice, ¿por qué no voy a hacerlo? Y de hecho, hasta este momento, la mayoría de los obreros está organizado en organismos republicanos. Y de hecho pelea codo a codo con los burgueses en la revolución de 1948, que se da en Francia, pero también en muchas otras partes de Europa. Efectivamente se hace una revolución que triunfa, no sé si ya a ver, aquí dice Tercera República Francesa, 1948, hay una alianza, hay obreros incluso que son
funcionarios de este gobierno. ¿1009 o 1008? 1848, perdón, ese es mejor. Ah, 1848, perdón, no salimos del siglo XIX, vamos del siglo XX, vamos a hablar re poco, así que esto... Ah, está mal escrito, bien, me pareció confuso. Bien. 1840, ahí lo corrijo, no se preocupe. La cuestión es que los reclamos obreros, las banderas específicamente obreras que había en este gobierno, son traicionadas. La burguesía claramente cobra temor del avance de los movimientos obreros y se pone a la defensiva y empieza a encorsetar, ¿no?, los reclamos, empieza a restringir la apertura política y de hecho hay un caso muy llamativo, ilustrador, ¿no? Había un proyecto de generar grandes cooperativas, ¿no?, que se llaman los talleres nacionales. Y los el Estado crea los talleres nacionales, pero con una impronta totalmente diferente a la que había sido ideada, ¿no? Entonces este proyecto corporativo termina utilizando mano de obra para crear caminos y pagarle una miseria. Es decir, che, pero no era ese el proyecto, justamente era para que nos falten bienes, para que todos tengamos trabajo, pero termina siendo un trabajo semi-esclavo, se denuncia en esa... Los mandan a las colonias, ¿no?, a trabajos súper duros, ¿no? Entonces, lo que está diciendo, los talleres nacionales no sirven. Claro, pero no era la idea que habían dado estos socialistas, la que se pone en práctica, de hecho, ¿no? Entonces, acá lo que vemos es un divorcio entre sector obrero y burguesía, la represión del sector obrero, que por supuesto se alza ante esta falta, digamos, de participación y, digamos, bien, en Francia perdura este gobierno, pero con los obreros totalmente fuera. Lo que termina cristalizándose justo en el 48 son los planteos socialistas, digamos, que ya no son utópicos, ¿no? Tanto el plano, las ideas que viene desarrollando Proudhon desde unos años antes, como, pongo acá el manifiesto comunista, que es... mucho acá el ruido, ¿por qué? Pero efectivamente hay un manifiesto comunista, toma muchos elementos de la tradición socialista anterior y trata de generar una síntesis y por supuesto un programa futuro que luego podremos revisar de cómo se plasma en la Primera Internacional. Pero está claro que acá ya los comunistas terminan teniendo objetivos bastante más claros. Y claro, los socialistas utópicos, cada uno tenía una escuela y unas propuestas bastante diferentes entre sí. Acá se termina cerrando una idea de cuál sería la función del proletariado en la sociedad socialista. Al mismo tiempo, tenemos una tendencia minoritaria, pero que responde a los hechos de la época. Hay represión, por ende, se vuelve a las sociedades secretas. Las sociedades secretas existían en el antiguo régimen, justamente, cuando no había libertades políticas, podemos pensar, no sé, la masonería, los carbonarios, se unían de forma secreta para poder hablar y planificar acciones políticas. Claro, no hay libertad política. Ok. Previo al 48 se había desarrollado algunas, pero luego de la represión esto cobra mucha importancia. ¿Qué es lo que nos están diciendo esas sociedades secretas? Bueno, que hay que preparar una insurrección para que tomar el poder y llevar adelante entonces las ideas socialistas. Pero estos son sectores con poco arraigo en el ámbito obrero. Es decir, son sectores muy ideologizados, revolucionarios, claro, ahí pongo a Blanqui como uno de sus líderes, es el insurreccionalista por excelencia, se calcula que estuvo más años preso que libre, pero consideraba que los obreros todavía no estaban preparados, ¿no? Los obreros lo hacían en masa, ¿no? Como hay que ir a los sindicatos, no, hay que ser más selectivos en quiénes tienen que estar en las sociedades secretas. Para guardar el secreto, etc. Pero entonces
vemos que son dos tendencias bastante contrapuestas, ¿no? La de los sindicatos que vienen creciendo y la de las sociedades secretas. Pero claro, ¿qué pasa después de esta primavera de los pueblos fracasada? Los sindicatos son ilegalizados. Y no solamente ahí, en el 48. Son perseguidos durante años, ¿no? Prácticamente hasta la década del 60 que los sindicatos tenían que demostrar que eran sociedades que solamente iban a hablar cuestiones laborales, que no tenían nada que ver con la política, que no tenían ninguna idea extraña, a ver si los autorizaban. Y aún así muchas veces tampoco, porque era un germen peligroso. En el 60 se empieza a aflojar un poquito este control y de hecho hay una delegación de obreros franceses que viaja a Inglaterra para una exposición mundial. Un dato que puede parecer de color, pero que termina siendo clave porque esa delegación francesa hablan con obreros ingleses y ponen en marcha un ideal que ya venía esbozándose previamente, pero que todavía no se había formalizado nada, decir, bueno, los problemas que nos pasan a nosotros en Francia son muy parecidos a los que les pasan a ustedes en Inglaterra, somos de la misma clase social, tendríamos que coordinar acciones, incluso estructurar una asociación en común. Esto es lo que justamente va a dar pie a los años siguientes, la creación de la Primera Internacional. ¿Vamos bien? Este ideal internacionalista, como decía antes, había sido ya esbozado, ¿no? en años anteriores. Flora Tristán es una de las que habla del tema, pero claro, nunca había puesto en práctica. Más bien hay un intercambio de cartas de algún militante con otros de otro país, hay información por cruce de periódico, la migración, ¿no? Gente de Alemania que iba para Inglaterra, etc. Pero nunca se dio una organización estable de índole internacional hasta este momento. ¿Qué es lo que plantea la internacional? Bueno, justamente, ¿no? El lema de que los trabajadores tienen que unirse porque somos todos de la misma clase social, por ende hay que luchar contra la otra clase social que nos oprime, ¿no? Entonces, no importa de qué nación sos, sino efectivamente de qué lado estás de las clases sociales. En esta Primera Internacional lo que queda claro es el predominio de las ideas revolucionarias y ateas. ¿Por qué? Porque hasta este momento el socialismo o los obreros que todavía adscribían al republicanismo tenían una impronta religiosa. Los primeros socialistas utópicos todavía muchos de sus argumentos lo están basando en argumentos religiosos, ¿no? Y acá empieza, digamos, a desembarazarse de esas cuestiones. Es el momento, ¿no? Que es muy famosa la Primera Internacional por esta pelea ideológica. Es la cristalización de lo que hoy conocemos como marxismo y anarquismo. Hasta ese momento ya existía Proudhon, sí, y es más, podemos ir atrás con otros teóricos anarquistas, pero no existía el movimiento anarquista, no existía una definición de, bueno, acá empieza el anarquismo y acá termina. Lo mismo como en el marxismo, digamos, existe Marx, pero no el marxismo como una tendencia política definida, ¿no? Entonces, es el encuentro y el desencuentro, digamos, las peleas que se dan dentro de la Primera Internacional, lo que termina de definir estas dos tendencias, ¿no? Lo que podríamos llamar socialismo científico por un lado, o autoritario, y la corriente federalista o antiautoritaria por el otro lado. Pero, es verdad que este debate es muy conocido, muchos de ustedes sabrán más que yo sobre el mismo, pero lo que muchas veces se pasa de largo, de que no están solos en la Primera Internacional, de que todavía perviven las tendencias de Saint-Simon, que todavía el bando mutualista o proudhoniano tiene una corriente
paralela y que todavía hay muchos republicanos. Es decir, todavía hay el interés de que con los derechos políticos adquiridos los obreros van a poder conseguir sus objetivos económicos, ¿no? El razonamiento es, si somos la mayoría y podemos votar, automáticamente gobernamos. Y si gobernamos, entonces vamos a poder elegir qué tipo de vida desarrollar. Bien, esta visión, por supuesto, choca con la experiencia de las repúblicas que se instalan en estos años, que dejan a los obreros afuera, que de alguna manera va buscando diferentes mecanismos, pero los restringe. No pueden poner a los gobiernos republicanos, digamos, a favor de los intereses de la mayoría. No. Es sabido que la primera internacional no dura mucho, acá de forma muy breve, o sea, solo de forma de ilustración, puse los diferentes congresos, ¿no? Pero efectivamente la internacional no dura más de una década, justamente por esta división ideológica que hay entre el ala autoritaria o centralista, ¿no? Es decir, lo que decían los marxistas es que la IT tenía que tener un órgano centralista que lleve adelante sus funciones ejecutivas y el ala federalista no. Sumado a, por supuesto, las diferencias en las teorías políticas. Pero no hay que perder de vista que también el fracaso de la IT o de la Primera Internacional se produce por el contexto social que está pasando en Europa. Me refiero a que hay una guerra internacional entre Francia y Alemania y como en toda guerra genera la movilización de la población, la economía de guerra, el autoritarismo, el nacionalismo. Entonces esto es también un contexto no muy propicio para la prédica del internacionalismo, ¿no? Y para las reuniones internacionales que encima están abogando por un discurso revolucionario, ¿no? En ese contexto del fin de la guerra es que se da la Comuna de París con la Internacional ya bastante desarticulada por las comunicaciones en un momento de guerra, y esa es una experiencia que le termina de dar un golpe durísimo que es directamente, digamos, su muerte, ¿no? Lo que sabemos de la Comuna de París es efectivamente que es una represión fatal a un intento de gobierno obrero, ¿no? Efectivamente la Comuna de París intentó llevar adelante la idea de un gobierno obrero no muy definido en sus características, iba a ser una república, un gobierno socialista o una comuna federal libertaria, también eso estaba bastante en movimiento, y efectivamente es ahogada en sangre, ¿no? Una represión feroz. ¿Qué pasa en los años post? Sí, paréntesis, antes de seguir con la cronología, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres en el siglo XIX? Las mujeres siempre estuvieron ligadas al trabajo, siempre. Pero en el siglo XIX, con la industrialización, empieza a haber la instalación de un discurso, sobre todo en Inglaterra, que empieza a menoscabar la figura de la mujer, ¿no? Le empieza a señalar que la fábrica no era su ámbito, por varias razones. Una, porque se señala que está mucho tiempo fuera de la casa y eso rompe con un orden natural. Por otro lado, de que las máquinas arruinarían su feminidad y hasta arruinaría sus órganos reproductivos, lo cual es prácticamente la función de la mujer en la sociedad, ¿no? Entonces una mujer deja de ser mujer cuando trabaja en una fábrica. Pero luego hay argumentos de índole productivo. La mujer produce menos. La mujer produce menos porque trabaja a un ritmo menor, tiene menos fuerza, etc. Y aún así, cuando trabaja la misma cantidad de horas, en general los productos que elabora tienen un valor menor. Por ende, están en áreas de la economía menos
menos costosas. Decís, bueno, pero hay argumentos económicos, pero también biológicos. La academia, los médicos refuerzan todos estos argumentos. Pero ¿qué termina pasando con lo que estamos hablando ahora, que es la organización de las mujeres, por lo menos hasta este momento? Bueno, es un problema. ¿Por qué? Porque tanto a los niños como a las mujeres se les paga menos. Pero las mujeres no son menores que, bueno, con la excusa de te estoy enseñando el oficio, entonces te pago menos, que ya de por sí es nefasto, ¿no? No, acá la cuestión es que a la mujer se le paga menos porque es menos productiva, ¿no? Es decir, están avalados por este discurso que está en la sociedad. Más allá de que algunos obreros, varones, puedan avalar ese discurso, lo que ven es un problema contra su propio trabajo. ¿Por qué? Porque a la mujer se le paga menos. Entonces, si por igual trabajo vos contratás a alguien que se le paga menos, ¿qué va a elegir el empresario? Contratar a más personas de esa calidad o igualar el salario para abajo. Entonces lo que ven es que las reivindicaciones salariales entran en un problema cuando tienen una competencia con la contratación de mujeres. Por ende, ellos ven que haya más y cada vez más mujeres ingresando a las industrias es un problema para las reivindicaciones sindicales. Hay en ciertas áreas de la economía que las mujeres cobran un predominio fenomenal. Aun cuando en teoría los industriales abogaban porque la mujer no era el lugar natural, que tenía que estar en su casa, pero le pagaban menos. Entonces si le pagan menos, no me importa mucho qué dice la opinión pública, yo voy a contratar a esa mano de obra que le puedo pagar menos. Entonces empiezan a predominar en la industria textil, en la indumentaria, el tabaco, en el calzado también, por supuesto. Estos son la indumentaria, calzado, ¿no? Son áreas donde ya venían trabajando desde antes de la revolución industrial en trabajo a domicilio. ¿Bien? Entonces era lógico que haber un predominio de mujeres en estas áreas sean las mismas mujeres las que tengan un rol importante en la organización sindical de estas ramas productivas, ¿no? Aún, bueno, acá se dan varias situaciones. Sindicatos que no las apoyan, que no las tratan de una forma igualitaria. De hecho, algunos que no las afilian porque dice ustedes cobran menos, por ende, esto es una competencia dispar. Cuando logren organizarse, recién ahí hablamos. Y otros que dicen, sí, justamente, vengan que juntos podemos hacer fuerza y lograr que haya una regulación y un sueldo más equitativo para ambos, ¿no? Entonces acá llegamos al punto, ¿no?, de la creación de esta trade union específicamente de mujeres en 1874 que reúne a varias organizaciones sindicales de mujeres. ¿Bien? Por supuesto que esto no es la solución de nada, definitivo, todavía hay muchas críticas sobre el rol de la mujer en los puestos de trabajo, pensando que era algo pasajero, pero efectivamente ya se va sembrando, ¿no?, una experiencia, ¿no?, un reconocimiento organizativo de las mujeres en el plano sindical, ¿no?, que por supuesto están luchando por las cuestiones laborales, pero también por sacarse estas etiquetas de encima, de toda la sociedad, ¿no?, de parte de la opinión pública, la prensa, la academia, pero también de algunos sectores obreros reticentes a su organización. ¿Bien? Ahora sí, esta etapa es bastante larga porque estoy tomando qué ha pasado desde el fin de la Primera Internacional hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces directamente no voy a hablar de ningún acontecimiento particular porque estamos hablando de 40 años que por supuesto pasa de todo, pero señalar qué es lo que quedó, qué es lo que
las tendencias que se empiezan a cristalizar en este momento. Y acá ya nos empiezan a aparecer más conocidas, ¿no? Que las de al principio del siglo XIX. Hay 4 grandes tendencias que conviven y que según el momento algunas logran más éxito que otras, ¿no? Pero que están en constante intercambio y conflictos. La primera es el crecimiento de los partidos políticos de obreros. El primer partido grande de trabajadores es el Partido Laborista, que es el partido que crean las trade unions inglesas, que tiene que ver justamente con, digamos, el desarrollo temprano que tiene el movimiento obrero en Inglaterra, pero que es un partido no revolucionario. Lo que busca es conseguir a través de la política mejoras para la clase obrera. Pero es un partido formado exclusivamente por obreros. ¿Le suena? ¿No? Sí. En Argentina se va a crear un partido laborista a mediados del siglo. Pero lo que crece mucho son estos, son la socialdemocracia. Es decir, partidos que son socialistas, pero que plantean que, bueno, es verdad, adscriben, ¿no?, a las ideas marxistas de las etapas, de que efectivamente para llegar al socialismo, e incluso al comunismo, ¿no?, de que no hay ni Estado ni propiedad, se tiene que pasar por una etapa capitalista. Se tiene que pasar por una etapa de una revolución burguesa. De hecho, el Partido Socialdemócrata en sí mismo no es semifundado en Alemania por Engels. El partido más grande de la socialdemocracia en este momento son los alemanes, efectivamente, ¿no? Pero claro, de nuevo, esta lógica que dije antes. A ver, ¿quién es la mayoría de la sociedad? Los trabajadores, listo. Si logramos votar sin restricciones, somos gobierno, pero automáticamente. Y listo, y si gobernamos ponemos nosotros las normas. Y entonces progresivamente vamos a hacer leyes que beneficien a los trabajadores. Y entonces vamos a ir educando a los trabajadores y a las trabajadoras, al pueblo en general, en los beneficios y en el cómo se vive en un mundo socialista. Es decir, no están a favor de una revolución abrupta que venga a transformar a la sociedad en lo inmediato. No. Ellos piensan que hay que incorporarse al sistema político, dar la lucha política y progresivamente ir instalando, ¿no?, la mejora para los trabajos y las consignas socialistas. Van a crear una internacional, sí, que es conocida como la Segunda Internacional. La Segunda Internacional termina teniendo el mote de socialdemócrata, es verdad, pero al principio es un poquito más amplia. En los primeros congresos aparecen otras corrientes, pero que van a ser limitadas o invitadas a retirarse, ¿no? Ahora vemos cuáles. Unas de esas son, las dos, son el sindicalismo revolucionario y los anarquistas. Los sindicalistas revolucionarios lo que plantean es reforzar la organización económica, es decir, los sindicatos, sin depender de intelectuales, sin depender de partidos políticos, sin tener ningún compromiso con el gobierno, y que la mera, de ahí la autonomía obrera es clave, y que la mera lucha reivindicativa, el pelear por el día a día, por las mejoras, nos va a llevar a la unidad y a la toma de conciencia, a la fortaleza y por ende a una revolución social, a una revolución socialista. Por eso acá son sindicalistas revolucionarios. Ya vamos a ver que lo revolucionario luego lo van a perder, pero acá ellos están en contra de la acción política y lo único importante es la reivindicación económica sin mucha etiqueta, ¿no? Justamente dentro de los sindicatos no tendría que haber escuelas religiosas,
escuelas políticas, escuelas filosóficas que dividan a los trabajadores. Fuera del sindicato, bienvenido, que cada uno haga su vida social, que vaya al partido que quiera, pero dentro del sindicato eso no tendría que tener mayor incidencia. ¿Justamente para qué? Para mantener la unidad. Después están los anarquistas, por supuesto, ¿no? Que son los que están involucrados en el quiebre de la Primera Internacional. Empiezan a surgir varias tendencias dentro del anarquismo, pero los que se dedican a la acción sindical van a estar involucrándose tanto en estos sindicatos revolucionarios que por más que se digan neutros, ellos consideran que son lugares potables para conseguir reivindicaciones inmediatas e incluso para atraer a los obreros hacia sus ideales. Ahora, hay un debate importante en el anarquismo, ¿no? Ya iniciado el siglo XX, respecto a que hasta qué punto esa neutralidad ideológica está permitiendo desarrollar, ¿no? Las ideas anarquistas, y es ahí que cobra fuerza la tendencia anarcosindicalista, es decir, sindicatos que tienen una identidad ideológica definida, ¿no? Que buscan como último fin, ¿no? No en el día a día, ¿no? Bueno, etiquetate en que tenés que ser anarquista para participar del sindicato, no. Pero no nos quedemos solamente con el mejor salario, sino tengamos una perspectiva de qué sociedad queremos. Entonces, en ese sentido, es que terminan enarbolando, ¿no? A sus sindicatos bajo las banderas del anarquismo, por eso es que se dicen anarcosindicalistas. Estas dos tendencias participan al principio en la Segunda Internacional, primero segundo encuentro. Dicen, bueno, no pueden venir nadie que no esté a favor de la lucha política. Claro, con la ruptura, la Primera Internacional, este lema que habían creado los antiautoritarios decía: la primera lucha y única es la económica y hay que destruir el poder político. Bueno, esas mismas personas son las que quieren ir a la Segunda Internacional y dicen: no, digamos, no tenemos acuerdo en eso. Está claro que nosotros sí creemos en la lucha política, por ende, no, el primer fin no tiene que ser su destrucción, sino más bien participar. Entonces, estos sectores van a ser corridos y expulsados, que no puedan participar de la Segunda Internacional. Alguno intenta filtrarse, como si yo soy un representante de un sindicato. No me puedes echar, bueno, pero no me gusta tu postura, así que te echamos de acá. Bien, y los últimos son partidos socialistas, que estos juegan, digamos, en ambos bandos, ¿no? Como decir, la lucha política es importante, esto puede ser los representantes del marxismo más original, ¿no? Decir, bueno, la lucha política es importante, pero siempre ligada a los intereses de la clase obrera, tratando de vincular su acción más íntimamente con los sindicatos, con las luchas económicas, ¿no? Que van a ser los que les estén disputando un poco la dirección a la Segunda Internacional, siempre en minoría, ¿no? Siempre los van desplazando por ser muy agitadores, ¿no? Porque efectivamente ellos sí están a favor de una revolución en lo inmediato, ¿no? Cuando las condiciones estén dadas. No esta cosa de, bueno, esperar siglos hasta que esas condiciones estén dadas. Por último, tenemos que la unidad obrera, el ideal internacionalista, sufre una prueba de fuego con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque justamente la mayoría de la población que va a las guerras, a la guerra mundial, pongamos como caso alemanes y franceses, son obreros. Por ende, terminan yendo muchas veces de forma voluntaria para defender a su nación. Es decir, no están boicoteando en masa, de nuevo, los ideólogos, los teóricos, los militantes más comprometidos con los ideales socialistas, por supuesto, que van a criticar a la guerra, se van a poner en contra, van a hacer todo lo que pueden, pero
¿Hasta qué punto llega ese mensaje? ¿Hasta qué punto los obreros dicen, ustedes tienen razón y tenemos que abandonar las compañías militares, tenemos que boicotear la producción de armamento? No, no pasa. La mayoría va a la guerra para defender a su nación en contra de la barbarie de la nación del otro. El enemigo es la otra nación. Entonces el ciudadano francés va en contra de la barbarie alemana y viceversa. Pero ese ciudadano, la mayoría son obreros. Entonces lo que vemos es justamente el fracaso, ¿no?, de las ideas internacionalistas en este momento. Disculpa, el caso de Alemania. Hay una resistencia grande en el sector de la clase obrera del Partido Socialdemócrata, ¿no?, que se trasluce en un conflicto dentro del propio partido y una ruptura. ¿Sí? Quiero decir, hay resistencia. Nosotros en general tendemos a hablar de cuestiones por ahí generalizadas, Sí. pero, digamos, tampoco es buscar con lupa el tema de la resistencia a la guerra. Sí. Pero hay Sí. muchas, Sí. ¿no? En nuestras- ¿Evitaron la guerra? No. Efectivamente, a los anarquistas les pasa lo mismo, digamos, ¿sabes? Ese debate tiene una propaganda de años de ser antimilitarista y ahora la tienen que poner en juego, decir, che, todo bien con tu panfleto, pero vamos a la práctica. Y no logran, digamos, captar la atención, ese discurso no logra hacer mella al punto tal de una desobediencia civil, ¿no? Efectivamente que hay propaganda y hay esfuerzos, hay huelgas también, ¿no?, en que intentan boicotear esto del traslado de bienes, pero de nuevo, hay que reconocer que la propaganda nacionalista hace su buena tarea, ¿no? Tenemos que, acá no está presente, porque me dedico más a cómo las ideas que más influyeron en el movimiento obrero organizado, pero claro, no siempre todos los trabajadores están en sindicato o están en cualquier organización obrera y el nacionalismo creció muchísimo. Piensen que prácticamente nace en paralelo, en el mismo momento histórico que el socialismo. Digamos, las naciones, Alemania como nación, Italia como nación, surge en este momento. El chauvinismo es precisamente ese, de la Primera Guerra. Efectivamente. En el caso del Partido Socialdemócrata Alemán, aparte, ellos aprueban los créditos de guerra. O sea, dan los votos para aprobar créditos de guerra. O sea, es la postura, digamos, del partido en relación a la guerra. Estoy hablando de Sí, hay- Rosenburgo, ¿verdad? Claro. Sí, bueno, sí, no, obvio, pero la enorme mayoría aprobó. Entró a la guerra, digamos. Bueno, y hasta incluso veo que ya vamos medio para ahí, pero dentro de la propia revolución rusa al principio, antes de que llegue Lenin, el propio partido bolchevique lo primero que hace es poner a Kerensky, porque todavía estaba toda esta idea de que primero el capitalismo, la consolidación de todo el Estado-nación capitalista, y después vemos cómo hacemos la revolución. Un poco la... Por eso pongo acá puse Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, ¿no? Porque justamente el debate se da dentro del propio socialismo. Digamos, hay socialistas en el gobierno provisional, la revolución que se da en febrero de 1917, que es una revolución antimonárquica, derriba al zar. Dicen, bueno, es positivo, por supuesto. Si hay socialistas, ¿qué van a hacer? ¿Van a gobernar a favor de los intereses obreros? Sí, está la idea, ponele, vamos a confiar que Kerensky era un tipo que iba a hacer lo que decía, bárbaro, pero no se va de la guerra. No se van de la guerra. Las circunstancias, la negociación con otras tendencias políticas, lo que fuese, pero la guerra hace que la situación de crisis económica perdure y por ende los reclamos obreros no están satisfechos. Entonces eso hace que cobre mucha fuerza la propaganda bolchevique de la paz. Una paz que es retirarse de la guerra. Entonces, acá tenemos, ¿no?, de nuevo, un debate que podemos ver, bueno, sin echarle la culpa a sectores que el país defendían la guerra por el orgullo imperial de Rusia. No nos importa eso, digamos, están del otro lado, ¿no? ¿Qué pasa adentro del bando obrero con la guerra?
Y efectivamente el gobierno, los socialistas que están en el gobierno provisional, no rompen, mantienen, ¿no? Entonces también hay una crisis ahí de esa identidad internacionalista. Es decir, están matando a otros obreros. ¿Por qué? Porque son alemanes. No me voy a detener en la Revolución Rusa, porque es todo un tema, ¿no? Está clarísimo. Sí que es la primera revolución socialista, digamos, triunfante, con todo lo que le podemos llegar a criticar, pero a mí lo que me interesa es ver el influjo que tiene en el resto del mundo. Sin duda, digamos, es un temor. Un temor y una esperanza al mismo tiempo, ¿no? Es un temor que llega hasta de Rusia a Argentina, ¿no? Un temor, digo, y en todo el mundo las clases propietarias, los gobernantes, las Fuerzas Armadas están muy preocupadas porque esa revolución pueda expandirse en el mundo. Y a su vez es un halo de esperanza para los obreros socialistas que venían predicando como una fe, que el socialismo era redentor, que como una fe, ¿no? Pero ahora se concretó. Entonces, eso es otra manera de poder hacer una propaganda, ¿no? Y de atraer a los obreros a las ideas socialistas, aún dentro de las organizaciones de clase ya constituidas. Pero en este sentido de ver cómo crea una esperanza, me parece que es importante ver de que hay instrumentos que los bolcheviques van a llevar adelante para orquestar un poco los costados que tendría que tener esta revolución. Es decir, sí, es verdad, crea una esperanza a nivel internacional, pero los bolcheviques no quieren tampoco que esa revolución se dé de cualquier manera, que cobre lugar revoluciones con tendencias socialistas que no son la propia, ¿no? Y para poder guiar a esas revoluciones es que van a crear instrumentos internacionales. Que uno dice, bueno, una nueva internacional, más o menos, porque es una internacional jerárquica, donde un sector tiene un peso mayor. A veces, bueno, tiene el peso de haber ganado la revolución. Bueno, sí, pero no, también hay, digamos, son los que terminan cortando un poco el bacalao, ¿no? De qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Entonces, por un lado van a crear la internacional comunista, que es la que va a crear partidos políticos comunistas en todo el mundo, donde ya existen, los intenta guiar hacia que tomen las posturas bolcheviques, donde no existe, tratar de llevar delegados, poner plata para crear periódicos, etc. Y entonces generar gérmenes de partidos comunistas en todo el mundo. Pero yendo a lo que a nosotros nos interesa un poquito más, es la creación de la Internacional Sindical Roja. Y acá sí, es bueno, es una nueva internacional sindical. Es una nueva internacional como la primera internacional. Y esta es revolucionaria. No es reformista como la segunda internacional. Bien, entonces hay como un halo de esperanza de que entonces va a resurgir la vieja internacional al calor de la Revolución Rusa. Y de hecho al Congreso Fundacional van delegados de todo el mundo, ¿no? Van anarcosindicalistas de España, de Italia, van minorías sindicalistas revolucionarias de Francia, de Alemania. La FORA manda una delegación, un delegado indirecto, polémico, pero manda al fin, ¿no? Polémico digo porque el tipo después hace lo que quiere, ¿no? Pero bueno, pero digo, desde acá de Argentina se lo ve como también una esperanza, decir, che, ¿qué puede? Ahí puede pasar algo interesante. Ahora, ¿cuál es la condición, por ejemplo, que se pone acá? Digo la FORA como lo mismo están planteando todos estos otros sectores no comunistas, no bolcheviques, digo, de España, de Italia, de Francia, de Inglaterra.
¿Cuál es la condición que ponen para adherirse o no a la Internal Sindical Roja? O Profintern, no creo que lo esté diciendo bien. Que no dependa del Partido Comunista. Que no dependa directamente sus directivas del gobierno ruso. Y bueno, se dan cuenta que es así, que efectivamente va a depender. Sus directivas están totalmente dependientes del Partido Comunista Ruso. Entonces, bueno, termina teniendo adhesión, no de todas las delegaciones que fueron. Muchas se terminan bajando. ¿Por qué? Porque van a ver que van a hacer una correa de transmisión de las decisiones del partido, ¿no? Pero, de nuevo, termina siendo una experiencia que pone de nuevo en boga la idea de la unión sindical revolucionaria. Y efectivamente, este fracaso, al menos de la visión de los sindicalistas revolucionarios y anarquistas, hace crear el año siguiente, ¿no? El 22, la nueva IT, ¿no? La creación, el resurgimiento de la Asociación Internacional de los Trabajadores. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Cerramos acá? Hoy nos vamos a Argentina. Una prueba de cómo el PC ruso manejó podría ser, Yo me lo tomo, no sé quién. podría ser, por ejemplo, lo que fue la República Española y las creaciones de las brigadas internacionales por sobre el gobierno republicano. ¿En qué? Perdón, me perdí. En la República Española, Sí. cuando las brigadas internacionales mandadas por el PC terminan medio tratando de apoderar. No digas prisión. Sí. Bueno, el mayo del 37, Claro. claramente, Podría es decir, ser una muestra de esto, digo. ¿quién va a tomar la dirección? Bueno, sí, pero hay muchos, ¿no? Sucesos que son críticos de la Revolución Española, decir, che, pero del otro lado tenés realmente potencias tremendas, ¿no? El gobierno fascista que ayudan, está bien, pero la desunión por justamente las acciones de intentar tomar el mando de la conducción del gobierno o de los organismos revolucionarios, termina en matanzas internas. Sí, y ahí hay órdenes claras de Rusia. Sí. Bueno, esto no sé nada, tremendo. Pero, vamos a hacer. Tomen mate un segundito. Vamos a ver si podemos. Lo que tenemos acá es un recorrido muy institucional, me podrían decir, sí, está claro, ¿no? Pero que nos muestra un poco el progreso que hay de las ideas, de los proyectos organizativos que hay en el movimiento obrero. Muchos son rupturas o debates o propuestas que responden a las propuestas que hemos visto en el plano internacional, claro, porque esto es posterior. Entonces, en muchos casos, el movimiento obrero argentino se nutre, ¿no?, de esas experiencias previas. Mediados del siglo XIX, ¿les suena el movimiento obrero en Argentina? No existe, es verdad. Como movimiento obrero no, pero sí son organizaciones que podemos decir de la clase obrera, las mutuales, ¿no? Es decir, ya desde esta es clásica, ¿no? Sociedad Tipográfica Bonaerense en el 57, donde incluso Buenos Aires todavía ni está incorporado a Argentina. Pero ¿qué nos está diciendo? Bueno, de que hay una mutual de un oficio determinado. De nuevo, como las mutuales que dije antes, son organizaciones policlasistas. Están los dueños de los talleres, ¿no? Hay una organización de dependencia. En general, la caja de las mutuales la manejaba burgueses, ¿no? Pero genera esta unidad, esta conciencia del apoyo mutuo, porque eso es una mutua efectivamente, ¿no? O sea, se fundan para ayudarse entre un sector, sea por una actividad económica, también hay mutuales por etnias o localidades de origen, que eso se va a reproducir mucho
con la gran ola migratoria de fines del siglo XIX. Entonces, lo que prima acá es un antecedente interesante como para ver este tipo de organizaciones, podríamos decir, solidarias. Pero fíjense que tampoco es casualidad que el primer sindicato que se da en argentino también sea de gráficos, ¿no? Que es la Unión Tipográfica, que de hecho es un desprendimiento de esta sociedad tipográfica previa. ¿Por qué? Porque hay un desprendimiento a partir de una concepción de clase, ¿no? Es decir, efectivamente tenemos que organizarnos solamente los obreros y romper relaciones con nuestros patrones, que nos estamos peleando en el día a día en las fábricas, pero después nos llevamos bien dentro de la mutual. Acá hay algo que no, me hace ruido, ¿no? Efectivamente. Entonces, Unión Tipográfica, inmediatamente en la década del 80 se empiezan a crear los sindicatos de zapateros, panaderos, albañiles, ¿no? Claro, es un crecimiento muy entusiasta que se da del 70, 80, 90, es decir, estas tres y sobre todo las últimas 2 décadas del siglo XIX es un laboratorio social muy interesante. Las grandes ciudades, efectivamente estoy hablando, digo Argentina, estoy hablando de Buenos Aires, ¿sí? Discúlpenme. Estoy reconociendo mi porteñismo como para ponerlo en evidencia, pero también para criticarlo, porque efectivamente esto no pasa, ¿no?, en otras partes del país, porque son actividades urbanas. Esta es la cuestión. La gran cantidad de inmigrantes pensó que Argentina le iba a dar un pedazo de tierra, y no es así, se terminan quedando en las ciudades puerto, y por eso también las ciudades crecen descontroladamente a lo que había pensado el gobierno, ¿no? Entonces es en estos lugares donde se da la creación de los sindicatos, ¿no? El motivo de la creación de los sindicatos es lo mismo que vimos para el caso europeo: la defensa de las condiciones laborales y la necesidad de vivir mejor. Ok, ¿según qué? Según tu oficio. Pero de nuevo, de los obreros, aparte de querer vivir mejor, tienen ideas, tienen pretensiones, tienen adhesiones a cómo se deberían dar las cosas. Entonces, fíjense, los católicos también organizan a los trabajadores. De forma muy temprana, y hasta el día de hoy los círculos obreros también todavía existen. Bueno, hoy ya no, de hecho nunca tuvieron la pretensión de ser sindicatos, porque los sindicatos pelean contra los patrones. Ellos plantean la conciliación de clase. Plantean que efectivamente el obrero puede y debe vivir mejor, porque bueno, en su lema cristiano somos todos hermanos, donde todo el mundo debería vivir mejor, ¿no? Pero no hay que llevar a la envidia, no hay que llevar al conflicto, no hay que llevar justamente adelante la idea de la lucha de clase. El omnia sunt communia edulcorado. ¿Es un? El omnia sunt communia, el todo es de todos, del cristianismo primitivo, pero edulcorado. Sí, porque justamente, bueno, no hay que generar la violencia, ¿no? Claramente, lo menciono acá de nuevo, en los relatos macro más clásicos de la historia del movimiento obrero vemos solamente las corrientes de izquierda, ¿no? Pero es interesante ver que, bueno, también en Argentina muchos obreros inscribieron, ¿no?, a una corriente católica porque se sentían parte de ese credo, lo mismo que algunos podían simpatizar incluso con los gobiernos conservadores que estaban en el poder en ese momento. Ahora, lo que sí sabemos es que los que cobran mayor protagonismo en esta etapa son los socialistas y los anarquistas. Los socialistas crean su partido, ¿no?, en 1896, y su objetivo es la lucha parlamentaria. Ese es su principal objetivo. Ahora, paralelamente dice, está bien la creación de sindicatos, ellos contribuyen mucho
en la creación de los primeros sindicatos, intentan hacer federaciones para unir esos esfuerzos, fracasan. También están a favor de las organizaciones mutuales, a las cooperativas. Intentan abarcar una batería de instituciones ligadas a los obreros, a los sectores populares. Pero, de nuevo, su objetivo es etapista, ¿no? De progresivamente ir conquistando mejoras y que la vía es la parlamentaria. Ahora, claro, esas ideas que ellos tomaban de la Segunda Internacional, a la cual escribían, parecían muy lindas para Alemania, pero acá la realidad política de Argentina era totalmente otra. Estamos en un sistema político muy restringido, corrupto, que genera un fraude electoral sistemático. Entonces no tienen mucho éxito en la vía parlamentaria hasta la sanción de la ley Sespeña, ¿no? Pero ellos, ideológicamente, están convencidos y van con esa. En estas mismas dos últimas décadas del siglo XIX, los anarquistas también contribuyen mucho a la creación de sindicatos, sobre todo en la última década, ¿no? Con el predominio de lo que se llama el ala organizadora, ¿no? Que muchos de ustedes sabrán, ¿no? Entonces es ahí donde los anarquistas, en una lucha entre tendencias, terminan, digamos, predominando los que están a favor de la lucha sindical, ¿no? Que es por reclamos inmediatos, sí, por supuesto, pero dicen es el puntapié para hacer mella en el pueblo, para generar la gimnasia revolucionaria, para aglutinar a los trabajadores y entonces ahí poder forjar el espíritu revolucionario. De esas experiencias de gremios muy particulares, socialistas y anarquistas concuerdan de que, bueno, la unidad de acción, socialistas y anarquistas, los sindicatos, guiados, podríamos decir, por estas dos tendencias, ¿no? Confluyen en la fundación de la Federación Obrera Argentina en 1901, que en 1904, como ya saben, cambia el nombre a Fora. ¿Bien? Esto, bueno, el predominio de los anarquistas logra que los socialistas se sientan disconformes con los acuerdos que alcanza el primer congreso. Al segundo ya van con un pie afuera y tratan de ver si pueden sortear algunas de estas propuestas más revolucionarias. Me refiero a adoptar la lucha de clase, a los métodos de lucha como la huelga, el boicot, el sabotaje, ser bastante críticos de la acción política. Entonces, bueno, los socialistas ante eso, en minoría y no estando de acuerdo, terminan yéndose, ¿no? Y fundan su central sindical, que es la UGT, la Unión General de Trabajadores, en 1903. A todo esto, ¿qué está pasando, digamos, más allá de las instituciones, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo obrero? Bueno, hay un constante crecimiento de la población, de las ciudades y también de los sindicatos. Ahora, la postura del gobierno, del Estado, digamos, hasta el cambio de siglo es de dejar hacer, ¿no? Son asociaciones civiles, somos liberales, por ende está bien que se asocien, se reúnan, hagan lo que quieran. Hay que controlar algunos excesos, podríamos decir, está bien, pero es más, incluso hasta las ideas anarquistas en Argentina no tienen cabida, son cosas de afuera, reivindican asesinatos en Francia, pero acá no hacen nada, son buenos tipos, bueno, no pasa nada. Eso cambia justamente con la primera huelga general de 1902, ¿no? Huelga que perjudica la exportación de bienes en un modelo económico que vive de exportar materia prima al exterior. Entonces, como golpea en el corazón de los intereses económicos de la oligarquía, el Estado cambia de postura. Dice, bueno, ya no es tan gracioso, ya no hay que dejarlos hacer y mirar, ¿no? Porque no están haciendo un paro en un taller de zapatos en San Cristóbal, no, están parando la producción nacional y el puerto. Entonces ahí es que efectivamente el Estado cambia su visión y
dice, hay que intervenir. Hay que intervenir. Es decir, esta relación obreros-patrones por sí sola, bueno, hay que intervenir. Hay dos posturas de cómo intervenir. Se puede intervenir legislando, tratando de poner condiciones para la producción, de poner reglas en las negociaciones laborales, de poner reglas para las asociaciones patronales y para los sindicatos. Y eso lo van a intentar. Pero fracasa. Fracasa porque esto lo propone una parte del gobierno. Todo el resto está en desacuerdo. Los patrones están en desacuerdo y los sindicatos también están en desacuerdo. ¿Por qué? Porque esa legislación también corsetaba mucho la libertad de acción de los sindicatos, ¿no? Pidiéndole información de los dirigentes, haciéndolos responsables legal de lo que hagan sus afiliados, etcétera, etcétera. Entonces, la vía reformista, la vía legislativa fracasa prácticamente por todos lados. La que sí gana adeptos dentro del gobierno conservador es la política represiva, ¿no? Entonces ahí tenemos que en la primera década, ¿no?, del siglo XX, la declaración del estado de sitio permanente cuando hay una huelga general. La declaración de la famosa ley de residencia en 1902, días después de la huelga general, ¿no? ¿Qué dice la ley de residencia? Bueno, justamente que se tiene que expulsar a los inmigrantes desagradecidos con esta patria. No dice desagradecidos, dice indeseados, ¿no? Pero exactamente son los agitadores, son los organizadores de los sindicatos los que tienen que ser devueltos a sus países de origen por no respetar el orden social. En 1905 se hace la declaración finalista de la FORA. Esto, no sé, me suena que lo estoy diciendo medio a este público, ¿no? Medio al pedo, porque ya lo saben, ¿no? Pero bueno, claramente es un hito en la historia obrera porque es, esto es antes, por ejemplo, de la creación de la CNT en España, ¿no? Donde efectivamente dice, nosotros somos anarcosindicalistas. Entonces, ¿qué está diciendo? Es decir, nosotros somos un sindicato y por ende como sindicato pueden ingresar todo trabajador asalariado que quiera mejorar sus condiciones de vida. Aceptamos a todos. Ahora, nuestros métodos de lucha son acción directa y queremos que esta sociedad de mierda se termine. Queremos que en algún momento lograr superar, ¿no?, a la sociedad capitalista y recomendamos a todos nuestros afiliados que se involucren en las ideas anarquistas. No les hacen una prueba, ¿no?, de cuánto saben o no sobre anarquismo, qué leyeron o no, pero sí que marca un norte, ¿no? Por eso es una recomendación finalista. Pero claro, de acá que el mote, bueno, la FORA es anarquista, bien, y ahí quedó. ¿Qué pasa luego, no? En los años siguientes, hasta 1910, el anarquismo tiene una presencia, bueno, predominante, ¿no?, en el movimiento obrero argentino. La represión del centenario es fatal. Hay una huelga general que es duramente reprimida. Y esto genera un clivaje, ¿no?, en el movimiento obrero en general, porque justamente hay una selección de a quienes se les permite actuar y a quienes no, ¿no? Acá hay otro refuerzo represivo con la ley de defensa social, ahora vuelvo a eso, ¿no? Que justamente lo que dice, bueno, che, al final los anarquistas no son solamente inmigrantes, ya hay muchos que son argentinos. Piensen que justamente con la ley de residencia todos los editores de la protesta tienen que cambiar. Muchos de los responsables, ¿no?, de muchas publicaciones públicas tienen que cambiar justamente para que no se les aplique la ley de residencia. ¿Y qué pasa? Tenemos anarquistas que ponen su nombre, digamos, de responsabilidad en varios organismos y son criollos. Entonces no nos sirve la ley de residencia. Es ahí que la ley de defensa social es un refuerzo. No niega absolutamente nada.
de la ley de residencia más bien viene a complementarla, siendo mucho más específico en cómo se debe limitar el ingreso de personas que tengan antecedentes, poniéndoles penas incluso a los dueños de los barcos que los ingresen, poniendo penas, digamos, a los que se van y vuelven, pero también prohíbe directamente la mención de la palabra anarquía, prohíbe que se puedan enarbolar banderas que hagan alusión al anarquismo o algún insulto o queja contra el gobierno. Entonces es una ley que amplía muchísimo el aspecto represivo. Vuelvo atrás. Pero, si yo digo que el anarquismo es una tendencia predominante, creo que sí, hasta 1910, es cierto que los socialistas entran en declive, pero no solamente por la oposición al anarquismo. El socialismo sufre una ruptura, casi todas las rupturas que va a sufrir el socialismo hasta 1928 son por izquierda. Es decir, son sectores que están dentro del partido y que los critican por tibios, por reformistas. Esta de 1903 son los que terminan siendo luego los sindicalistas revolucionarios. Los que dicen la acción parlamentaria está bien, pero está claro que es insuficiente al momento de hoy y habría que darle mucha más importancia a la acción sindical. Y una acción sindical, bueno, un poquito más vigorosa, un poquito más atrevida en sus reclamos y en sus métodos de acción. ¿Cómo es esto que no podemos hacer una huelga general porque consideran que es muy disruptiva? Entonces los sindicalistas revolucionarios empiezan a correr con varias críticas dentro de la UGT, que en teoría era socialista, y la terminan dominando. Ahora, previamente, todos los que estaban afiliados al Partido Socialista fueron desterrados del partido, pero se quedan con el control de los organismos sindicales. Entonces, la mayor competencia que hay en este momento para los anarquistas no son los socialistas, más bien son los sindicalistas revolucionarios, que encima tienen muchas cosas que podrían, digamos, llevar a la confusión. ¿Por qué? Porque están en contra de la actividad política, están en contra del parlamentarismo, abogan por la acción directa. Pero claro, ¿qué vimos en el plano internacional? Neutralidad ideológica. Por ende, ven como nefasta la declaración finalista del quinto Congreso de la Fora. Toda la propaganda anarquista, que se identificaba mucho, por supuesto, con la Fora, piensan que es un atraso para la unidad obrera. Por ende, van a hacer muchos congresos que se llaman congresos de unidad, justamente para tratar de zanjar esas diferencias y tratar de llevar a una sola entidad obrera poderosa y revolucionaria. Los anarquistas están de acuerdo, participan, siempre y cuando no los obliguen a renunciar a su declaración finalista. Por ende, todos los congresos de unidad fracasan. Le dice, bueno, incorpórense a la Fora. Nosotros no tenemos problema en afiliar a ningún trabajador. Previamente crean una central nueva, ¿no?, que es la Cora. Pero también insisten con los congresos de unidad. Y esto finalmente termina en una estrategia de los sindicalistas revolucionarios que dicen, bueno, disolvamos nuestra central e ingresemos masivamente a la Fora para entonces forjar la unidad. De hecho, ya estamos todos en una, ya no hay que ni siquiera acordarlo en un congreso. Bien, y esto genera una ruptura, ¿no? Esta es la famosa ruptura de dos foras. La Fora del noveno Congreso, identificada con el sindicalismo revolucionario, y la Fora del quinto, es decir, un sector de anarquistas que rechaza la resolución del noveno Congreso de anular la declaración finalista y que dice nosotros somos fieles a la declaración del quinto Congreso, por ende vamos por nuestra cuenta.
A todo esto, todavía podemos considerar que hay una puja bastante equitativa entre estas dos tendencias, pero a partir de 1916, creo que acá hay un factor que a veces se pasa de largo, que es el plano político, ¿no? Parece que acá no está. Digo, lo mismo que gobiernen conservadores o que se aplique la ley Sáenz Peña y que gobierne el radicalismo. Y hoy el radicalismo nos puede parecer algo muy parecido a los conservadores, ¿no? Y que hoy gobiernan con gente que son conservadores, pero en este momento no. En este momento, justamente, el nombre de radicales viene de gente que viene a hacer levantamientos armados, que viene planteando una abstención electoral hasta tanto se pueda practicar elecciones libres, tiene un discurso policlasista y que en ese discurso policlasista, cuando le toca hablar con los obreros, le dice: yo voy a mejorar su situación. Y efectivamente Irigoyen lo intenta hacer. Él mismo participa de negociaciones laborales y falla a favor de los obreros. Sí, bueno. Ahora, no, depende de qué, depende de qué conflicto, depende de qué tipo de obreros estén del otro lado. Si el conflicto sindical estaba dirigido por socialistas, como los municipales, la huelga de municipales, la reprime. Si la huelga está dirigida por anarquistas, como la del puerto, la reprime. Ahora, si está dirigida por sindicalistas revolucionarios, que ellos dicen: yo no estoy con ningún partido, no soy de ninguna tendencia política, solamente lo único que quiero es una mejora salarial, una mejora en mis condiciones de trabajo. Con ellos se sienta a hablar del gobierno y ¿qué vemos? Hay una relación que empieza a ser muy aceitada entre ambos sectores, ¿no? Entonces los sindicalistas cobran una fuerza, es un momento, el momento de despegue de las organizaciones sindicales guiadas por los sindicalistas revolucionarios. Tienen una expansión de afiliados, tienen una expansión a nivel nacional increíble, ¿no? Y tienen negociación, acuerdos, digamos, salariales firmados por el Poder Ejecutivo porque logran una buena relación. Por supuesto, de otros sectores esto es visto como una traición, ¿no? Como una claudicación, etc. Afuera del noveno Congreso han convivido muchos años, ¿no? Teniendo el mismo nombre, ¿no? Prácticamente 7 años que había dos foras que sacaban el periódico con el mismo nombre, que traía sus problemas, por supuesto. Pasamos a problemas en el sindicalismo revolucionario, problemas que tienen que ver también con su vínculo con el gobierno, porque el vínculo con el gobierno tiene su luna de miel de 1916 hasta 1919. Pero ¿qué pasa en enero de 1919 en Argentina? Es un recorte de una foto, ¿no? Chiquitita, pero son vecinos, obreros, niños, trabajadores en la semana trágica, ¿no? Hay una represión feroz. Ningún gobierno conservador hasta ese momento, que eran lo más malo de los malos, ¿no? Se había llevado a tal extremo de tener que llamar al ejército para tener que barrer con una protesta obrera, ¿no? Hasta el día de hoy los números de muertos no están ciertos, hay estimaciones, 1.500, algunas dicen de 3.000. La represión lleva incluso los días que se está llevando a los muertos al cementerio. Bien, está bien, algunos dicen, bueno, esto es una cama que le hacen a los radicales los sectores que habían perdido el poder antes, pero está claro que la administración política las tienen los radicales. Y el problema de lo que estoy señalando es que los sindicalistas necesariamente les genera cortocircuitos internos su relación con el gobierno. Donde algunos dicen, bueno, nosotros en definitiva estamos hablando para destrabar esta situación, pero otros dicen, bueno, pero tenemos que desligarnos porque si no vamos a quedar pegados como que somos
cómplices de esto. Alguien dice, bueno, lo de la Semana Trágica fue algo fue un hecho excepcional. Sí, pero mismo gobierno de Irigoyen, hasta ahora el dirigente político más popular que tuvo Argentina, tiene la huelga de la Patagonia, tiene en su haber una represión en Gualeguaychú, tiene en su haber la represión de la forestal. Entonces, acá hay un cortocircuito político entre este sector sindical que buscaba sacar beneficio de la negociación con el gobierno, que lleva a que directamente su central sindical se rompa, se diluya, tenga que destruirse y volver a barajar. Y cuando vuelven a barajar y dar de nuevo y crear la USA, la Unión Sindical Argentina, se nota ese declive, ¿no? En la cantidad de afiliados netos, de cantidad de cotizantes, como en cantidad de sindicatos adheridos, vemos que la fora del 9º Congreso pierde a la mitad mínima de sus sindicatos, ¿no? Entonces estamos hablando de una gran crisis para el sindicalismo revolucionario, al cual igual de nuevo, ¿no? Tampoco hay un sector que venga a desbancarlo automáticamente. Los anarquistas, por supuesto, dan su pelea, los socialistas también, con todas sus contradicciones, hasta qué punto darle bola a la acción sindical y cuánto darle más bola al ala política, que ahora sí, ahora están teniendo un poco más de éxito con esta libertad política instaurada con la ley Sáenz Peña. Y a todo esto nace un nuevo sector. Un sector que, de nuevo, una ruptura por izquierda dentro del Partido Socialista, que es lo que va a terminar siendo el PC, el Partido Comunista, ¿no? El primero se llama Partido Socialista Internacional. Entonces, ¿por qué lo pongo acá? Porque tiene que ver con lo que señalaba antes de la influencia, ¿no? Del impulso de los recursos que pone el Estado soviético en levantar a organismos revolucionarios minoritarios, a tratar de guiarlos para que entonces puedan implementar sus políticas en todo el mundo. Y de hecho el PC argentino va a ser un poco el referente de la región. Pero entonces, llegamos a 1930, golpe de Estado que es leído como una lucha entre facciones políticas, entre radicales y conservadores, y otros que dicen, bueno, eso va un poco más allá de la lucha política, ¿no? Es decir, todos los partidos políticos se pronuncian, todos, de derecha e izquierda se pronuncian ante ese accionar, no así las organizaciones económicas. Los sindicatos, prácticamente de todas las tendencias, esperan a ver qué pasa. Porque creen que tal vez no es con ellos el golpe, no va dirigido a ellos, sino más bien que es una lucha entre sectores políticos, ¿no? Al igual que lo fue antes la lucha por la ley Sáenz Peña, digamos, eso no incumbió a las organizaciones sindicales. Pero entonces, cuando llegamos a 1930, a la fecha del golpe, tenemos 4 centrales, federaciones, un nucleamiento de sindicatos, ¿no? La USA, ¿no? Dirigida por los sindicalistas revolucionarios, la COA, que tiene un poco de todo, pero en mayoría socialista, pero también hay algunos sindicalistas, la Fora Anarquista, y el Partido Comunista creó, como dice, bueno, estos son burócratas, estos son anarcos, no se puede ni hablar, con esto el Partido Socialista son muy reformistas, creamos nuestra propia, no sé si es una central, pero sí que nuclea a los grupitos que ellos, donde tenían influencia sindical, ¿no? Algunos son grupos clandestinos muy chicos, en otros tienen influencia en sindicatos más grandes, pero efectivamente al momento del golpe, digamos, conviven esos 4 nucleamientos obreros. Y esto es interesante ver que en este momento están representadas todas las tendencias que nombré antes en el plano internacional. Están los anarquistas, están los sindicalistas revolucionarios, están
estos socialistas que podríamos decir de la Segunda Internacional, que entonces tienen una tendencia más moderada, ¿no? Más etapista, y están la influencia de los partidos socialistas revolucionarios. Después, hasta acá me toca, 1930, hablar, porque claramente en Argentina el golpe de Estado y la crisis económica es un parteaguas, ¿no? Es un momento donde el movimiento obrero se va a reconfigurar, donde efectivamente las dos centrales, podríamos decir, más grandes se refundan en lo que es la CGT que por supuesto, ¿no? Todos conocemos, que pervive hasta el día de hoy, pero que se funda a los pocos días del golpe militar, ¿no? En una situación poco, no pública, ¿no? Donde hay acuerdos, claramente hay tratamientos, hay intercambios de cómo que esto se tenía que hacer, pero que se haga en un momento donde está el estado de sitio instalado, donde ya se había empezado a reprimir a otros sectores obreros, bueno, da un poco cuenta de las políticas y el perfil, ¿no? Que esta organización va a tener por lo menos en los próximos años. Bien, ahora, un poco para que me calle. Lo que podemos ver de todo este proceso, tanto en el plano nacional como internacional, es que hay un factor común para toda fundación de una organización obrera, que es la defensa de las condiciones laborales, ¿no? Pero, como hemos visto, ¿no? A lo largo de la historia, hay planteos, hay estrategias, perfiles, vinculaciones con el Estado, con empresarios, con partidos políticos que son muy divergentes y que hace que entonces tengamos una gran gama de experiencias de organizaciones obreras, ¿no? Pero entonces, a ver, la condición de clase fue y es la base para tener un reconocimiento con quién me estoy organizando, cuáles son los miembros que pueden estar dentro de una organización obrera, y por ende es como el piso, ¿no? El punto de partida para poder hacer una organización. Pero está claro que la definición de los proyectos, de los intereses políticos, culturales, ha generado grandes divergencias, ¿no? Muchas variedades. Entonces hemos visto que, o podemos reconocer que las ideas libertarias han sido claves para el desarrollo del movimiento obrero, de las propuestas que se han dado a nivel internacional, pero no hay que, digamos, sobreestimarlo o exagerarlo, digamos, porque la convivencia con otras tendencias estuvo desde su nacimiento, ¿no? Desde la propia creación de los trade unions, siendo sumamente reformista, o incluso organizaciones obreras de estos proyectos del socialismo utópico que apelaba a la conciliación de clase, o incluso los círculos obreros. Entonces, si hablamos de organizaciones obreras, hay que tener, creo, una visión amplia. ¿Por qué? Porque tenemos que en los obreros, en el seno de los obreros, está ese debate de ideas y de propuestas. Ahora, por supuesto, que posicionándome, creo que el logro de las ideas emancipadoras propuestas por el socialismo, y especialmente por el anarquismo, lo que logró fue proporcionar un horizonte, ¿no? de posibilidades para los obreros, es decir, que lo pone como agente vital para la definición de su destino, no solamente como un consumidor, como alguien con derechos políticos, o como un trabajador un poco menos explotado porque ahora tiene un organismo de defensa, aún, digamos, contemplando lo favorable de todas las reivindicaciones inmediatas, ¿no? Por supuesto. Pero entonces digo, la propuesta que hace el anarquismo, ¿no? y las propuestas socialistas en general, es que pone a los trabajadores como dueños de sus destinos a través de cuestionar el orden económico,
a través de posicionarse de forma combativa, de darle estrategias de lucha a las organizaciones obreras, rechazando, digamos, la armonización de clase, ¿no? Planteándose refractarios a esa idea y, bueno, instalando las nociones de que un cambio social es necesario para que, bueno, se pueda imponer un nuevo orden social basado en la igualdad y la libertad. Así que, bueno, hasta ahora. No hay preguntas, ¿no? Buenísimo, nos vamos.